Para darle pie a Noé con un estudio que está leyendo, quiero leer algunos datos que me impresionaron de una encuesta que me acaba de llegar, que no tiene que ver con cómo van a salir las elecciones. La encuesta está hecha, ya te voy a decir la encuestadora, pero tiene que ver con cómo llegan a votar los argentinos, qué les pasa con la economía, con el país. Un poco refiere hace unos días cuando Tamara hizo su análisis político, le va a ir mal si la gente no le alcanza la guita. Miren esto, en su hogar, ¿reciben ingresos suficientes para llegar a fin de mes? No. Bueno, está dentro del 53% que dice que no. 53%. Dice, no son suficientes, no llegamos a fin de mes. Después hay un 30% que dice, son suficientes, pero llegamos a fin de mes con lo justo. Y después, solo un 16% dice, son suficientes, incluso podemos ahorrar o darnos algunos gustos. Estamos hablando de el 80% de la población que dice, o no son suficientes, no llegamos a fin de mes, o son suficientes, pero llegamos a fin de mes con mucho esfuerzo. En su hogar, ¿tienen deudas de algún tipo? 11,6% sí, tenemos deudas y no podemos pagarlas. 29,4% dice sí, tenemos deudas y nos resulta difícil poder cubrirlas. Y después está un 16,9% que tiene deudas y puede afrontarlas sin problema, y un 41% que no tiene deudas. En su hogar, ¿han tenido que reducir gastos por problemas de ingresos en el último año? 48% dice sí, hemos tenido que reducir mucho los gastos. Luego, 37%, estamos sumando exactamente más de 80%, 83%, sí nos hemos ajustado poco. O nos hemos ajustado poco y nos hemos ajustado mucho, más de 80%, no nos hemos tenido que ajustar, 16%. ¿Cómo evalúa la situación económica actual del país? Mala, 63%. A ver, sí, mala, buena 27%, y bueno, regular aparece con un 9%, una cosa muy baja. ¿Cómo cree que será la situación del país dentro de un año? 57% mala y 34% mejor. Bueno, eso es básicamente lo que está marcando de cómo la gente se percibe a sí misma en términos económicos. La encuesta es de la encuestadora Escenarios, que es una muy buena encuestadora y que refleja no tanto a quién va a votar, porque puede ser que alguien esté mal y vote a Milei porque le tiene más miedo al otro o no sé qué, pero claramente con estos números uno augura que un buen resultado del gobierno es algo muy difícil de prever, ¿no? Es que las encuestadoras están cada vez más mirando estos indicadores sociales, si querés, porque es muy difícil medir intención de voto, porque bueno, muchos terminan definiendo el voto a último momento, porque hay mucho ausentismo, por distintas cuestiones que fueron cambiando en nuestra sociedad. Entonces empiezan a buscar otras maneras de intentar establecer cuál es el humor social para ver cómo llega la sociedad a esa elección. Vamos a hablar de un estudio súper interesante en este sentido que hizo la consultora Equilibra. Equilibra es la consultora de Martín Rapetti, Lorenzo Sigaut Gravina y Gonzalo Carrera. Los que estén mirando YouTube, si quieren prenderse a la pantalla, vamos a ir compartiendo algunos gráficos de esta encuesta que son realmente muy reveladores. Básicamente lo que ellos hacen es mirar cómo llegan estos indicadores sociales a la elección, comparan cómo llegó Macri a la elección de medio término y cómo está llegando Milei, porque lo que ven es que son dos periodos económicos en los que hubo un ajuste, una caída inicial del poder de compra, después hubo una recuperación y un estancamiento. Por eso lo definen como la raíz, es como si la raíz del desencanto, porque es como si dibujaras una raíz matemática, una raíz cuadrada, una raíz cúbica. Ahí lo están viendo. Si ustedes se acuerdan, baja mucho, crece mucho y se estanca. De la primera, ¿vos te acordás, Tamara, de la señal de la raíz cuadrada? Sí. ¿Sí? Ahora que lo decís, sí, claro, sí, obvio. Lo tuve que pensar, pará, Mabelia, ¿qué lo tiene tan presente? Es al revés. Bueno, es más o menos parecido a eso. Es así. Tic, tic. Claro, tic, tic, es al tic. revés. Es como empezando en el momento que está por bajar. Derecho, baja y sube. Claro. Baja, recupera Y ustedes se acuerdan, Pero acá ya no que estamos, recupera. ¿qué es una raíz cuadrada? Bueno, tanto, ¿sabés qué es esto? Sí, es ¿Qué estamos por haciendo? 2 el valor de abajo. Sí. Por 2 el valor de abajo. Yo no voy a contestar ¿Cómo cosas sería? en mi vida privada, de verdad. Te Vos digo. Puede ser por 3, por 2, por 5, por... ¿Puedo elegir qué preguntas responder?
¿O no hay libertad? ¿Puedo tratar de explicarlo? Él quiere que explicarlo en realidad. La Dale, raíz profe. cuadrada de un número es ese número que multiplicado por sí mismo da ese otro número. Wow. Es el reverso Wow. de la potencia. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4. Raíz cuadrada, raíz cuadrada de 9 es 3. Se tapan los oídos, hija de puta. No me vas a contaminar con lo que estás diciendo. Pará, raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9. Raíz cuadrada encanta. de 16 es 4 porque 4 por 4 es 16. Se sacó Raíz los cuadrada de auriculares. 4. La raíz cuadrada de 16, Ah, 16 es 4. 4 porque Claro, 4 claro, es sí, el sí. número que multiplicado por sí mismo da el número al que se le aplica raíz cuadrada. Por ejemplo, raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es? Para, ¿cómo era? El número que multiplicado por sí mismo da 100, ¿cuál es? 10. Bien, está bien, perfecto. Espectacular. Una ñoña de aplaudir. La raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? 12, por ejemplo. La raíz 12. claro, 12 12 por 12 es... Pero por ejemplo, por sí mismo. la raíz cuadrada de 1, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 1? No tengo idea. Mira, no por Uno. nada me... Las Claro, dos bueno, responden. perfecto, Mirá, perfecto. no por nada me llevé los 5 años matemáticas para ahora tener que venir a dar respuestas acá. Bueno, pero eso siempre se puede aprender. Es una No, no, conducta no lo de quiero. vida, ella es coherente y no la vas a sacar de ahí. Claro, Raíz cuadrada de los 25, 13 me ¿cuánto llevo es? matemáticas. Raíz cuadrada de 25, ¿qué número multiplicado por sí Primero mismo da explícame 25? vos para que me sirve saber eso y yo después Para te nada, respondo. para nada. Entonces tomátela. Bien, Balma está bien, rapidísimo, afiladísimo, Balma. Todos caen, porque se sienten más inteligentes cuando No, responden. No, porque no es es. como juego de preguntas. Me siento con el programa de Kido de Casca. Raíz cuadrada de 4. ¿Entendés? No, ahora ya no. Puta madre. Se me van, es como profesora que se le va la Me atención siento de los en el alumnos. programa El profe no Sí. atrapa, no atrapa a Paso. nadie. este Vos profe. me estás dañando el rating en mi columna, ¿sabes? Bueno, dale. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, de nuevo. Menos mal que se lo hace a todos y no solo a mí. No empezó todavía la columna. La Menos raíz, mal. el dibujo de la raíz es solo una excusa para hablar de otras cosas Ay, que vamos sí, a sí. hablar ahora. Por favor, está bien, Tiene no hablo déficit de más. atención No grande. hablo más, no hablo más. Bueno, lo que hace Está mal. Equilibra es comparar estos dos momentos de ajuste, recuperación y estancamiento para ver qué similitudes, qué diferencias hay y qué nos permite eso para predecir cuál puede ser el resultado de esta elección. Lo que detecta la consultora es que durante los casi 2 años que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados públicos, los privados y los jubilados perdieron en promedio un equivalente a 2 meses de ingresos. O sea, si sos asalariado público, privado o jubilado, desde que asumió Milei, vos perdiste 2 meses de sueldo. Te sacaron del bolsillo 2 meses de ingresos. Durante Es como si hubieras cobrado 2 veces menos, La solamente raíz que cuadrada. distribuido en el tiempo. distribuido en el Horrible, tiempo. horrible lo Claro. que estás diciendo. Ahora, si vos calcularas esa pérdida de ingresos, viste que hay una discusión respecto de cómo mide el INDEC, cómo Sí. está conformada la canasta con la que se mide la inflación, que de hecho el INDEC va a cambiar la canasta con la que mide la inflación en enero del año que viene. Si vos usas esa canasta anual actualizada, la pérdida es mayor. Si usás la canasta del INDEC actualizada, la pérdida es mayor. Vamos a compartir la primera de las placas que teníamos A ver. para ver que mide la caída del ingreso real de 14 millones y medio de personas, porque lo que hacen es tomar los datos de la seguridad social. Si vos la pones en perspectiva, claramente la recuperación no llega a los niveles de cuando asumió Milei en diciembre del En el primer 23. cuadro de la izquierda, la rayita es el nivel con que asumió Milei. Exacto. Y vos ves que cae violentamente y que se recupera como en la fórmula de la raíz cuadrada, pero no llega al punto de arranque. No llega al punto de arranque, se estabiliza 6 puntos por debajo Es un del montón. punto de arranque y queda ahí un poquitito estabilizada. El gráfico al lado lo que muestra es si vos lo midieras con la canasta actualizada, la línea violeta más clarita es con la canasta actualizada del INDEC y ya no son 6 puntos abajo, son 8 puntos Claro. abajo. Entonces, bueno, la pérdida del poder adquisitivo es realmente interesante y grande. Comparemos qué pasó con el gobierno de Macri, que también tuvo una caída muy fuerte del poder adquisitivo, una recuperación y un estancamiento. Lo A que ver. registra Equilibra es que hay 2 diferencias importantes entre esta raíz de la gestión Macri y la raíz... Perdóname, Rosito, ¿no sabés lo que me interesa esto, Tamara? O sea,
me metería de cabeza en la pantalla para poder entender los chuparía cuadros. todos los números. Claro. Le chuparía todos Están los en el números. medio de las Cuadrada. líneas. Están Que ahí, agarra esa ahí, línea ahí, es roja una y cosa que hace- es tremendo, Se tremendo. la pasa por la cara si Vamos puede. a poner el otro gráfico que Me teníamos. erotiza esto. El otro gráfico que teníamos para compartir, que compara Otro gráfico. el ingreso real registrado de Milei contra Macri. Y acá lo que ves es que la caída inicial de Es Milei, mucho menos pronunciada. claro, la de Milei es mucho más profunda, la de Macri no lo es tanto, y la recuperación, bueno, no llega a los niveles previos. Entonces, hay dos diferencias importantes entre Macri y Milei. En principio, la caída del ingreso fue menor en Macri y acumuló una pérdida de 1 mes de sueldo, no de 2 meses de sueldo como estábamos diciendo recién. Y la segunda es que en Macri los ingresos se recuperaban en la previa de la elección. Claro, claro, y ese es en el Milei tema. están cayendo. En Milei caen o se estabilizan, pero no levantan, y eso un poco lo que dice el trabajo es que genera desesperanza, porque decir, bueno, hicimos el esfuerzo para recuperar y empezar a crecer. Y en un momento paró y empezó a caer de vuelta, entonces es una desilusión muy grande. Exactamente. Y la última placa compara, porque a esto de pérdida del poder adquisitivo hay que agregar la situación del empleo formal, registrado, asalariado formal, y realmente acá ya los números son catastróficos para la presidencia de Milei. El primer gráfico lo que compara es la evolución del empleo registrado total. La línea amarilla es la presidencia Macri. El empleo registrado total iba en ascenso cuando llegabas a la elección legislativa de Y medio acá término. cayó brutalmente y no se levantó. Cayó brutalmente y se quedó allá estancado en el fondo. Y el segundo gráfico compara el empleo asalariado registrado y también muestra que con Macri crecía cuando llegabas a la elección de medio término y con Milei está en caída. Esas son las situaciones que hoy están configurando la llegada a la elección. Yo, para complementar este informe de Equilibra, traje para mostrarte unos gráficos de un observatorio que se llama AMATE, el observador de la actualidad del trabajo y el empleo, que cuantifica de cuánto fue esta pérdida que venimos hablando de 2 sueldos, 1 sueldo, qué sé yo. Acá estamos viendo el salario público. El salario público perdió, los trabajadores públicos perdieron 8 millones de pesos en lo que va del gobierno de Milei, porque toda esa pérdida y la estabilización por debajo, muy por debajo, 20 puntos por debajo de lo que era su salario cuando asumió Milei, les significó 8 millones de pesos en este tiempo. Tenemos una más que muestra el salario privado. El salario privado pierde mucho al inicio de Milei, después recupera, se estanca cerquita de lo que había sido el inicio, pero esa pérdida totaliza casi 2 millones de pesos en estos 2 años. Y las jubilaciones, a las que les pasa algo parecido, las jubilaciones pierden 4 millones de pesos en lo que va del gobierno de Javier Milei, es lo que perdió cada jubilado, cada jubilada, con una pérdida inicial muy grande y después una recuperación pequeña y la estabilización ahí en una medianía realmente muy bajita. Bueno, esa es la situación en la que estamos llegando a la elección. Por eso también, bueno, es difícil pensar en un gobierno que, como decía Milei en su momento, arrase en las urnas, porque la situación de los asalariados, de los jubilados, es realmente muy complicada. De alguna manera, lo que vos contás refleja el cambio de consigna. Era la libertad raza. Y ahora es, si la libertad no avanza, la Argentina retrocede. O sea, está en una posición muy a la defensiva el gobierno en este contexto. A ver, producto de un mal gobierno. Básicamente es eso. Yo cuando pienso entiendo que cada cual tiene su perspectiva y que de por qué vota un gobierno y cada cual, pero a mí me cuesta entender mucho el voto a Milei. A ver, puedo entender que haya gente que conceda en valores muy importantes, que son para mí muy importantes en función de un beneficio económico. Pero cuando vos ves la gestión económica de Milei y ves los salvatajes a los que está recurriendo, es obvio que lo que hay está atado con alambre. O sea, en estos 2 años no resolvió ningún problema estructural de la Argentina y causó muchos nuevos. Entonces una persona razonable dice, che, este tipo tiene una interna de gabinete fenomenal, tiene un problema muy serio de estabilidad económica, recurre a salvatajes todo el tiempo y encima
es homofóbico, es antidemocrático, persigue a la gente que piensa distinto, es tremendamente agresivo, odia la libertad de prensa, bueno, todo eso junto, bueno, es una mezcla de lo inútil y lo desagradable muy potente. Tiene vínculos evidentes con el narco, no puede hablar mal del tipo que acaba de sacar, qué sé yo, es muy difícil encontrar un gobierno que encuentre tantos defectos y vos decís, bueno, está bien, tiene todos estos defectos, pero por lo menos me bajó la inflación y estoy tranquilo con eso. Y tampoco pasa eso. Si te la bajó a costa de reventar los dólares que teníamos y de ir salvataje, o sea, te la bajó mal y sabés que tenés el riesgo de que en algún momento todo eso se desboque. Y a costa de esto que contamos también, porque que un trabajador, un asalariado formal privado público tenga 8 millones menos de pesos en el bolsillo en 2 años, es lo que hace que cuando el dólar se mueve, la inflación no se mueva. Exacto. Bueno, 10:13 minutos de la mañana. Estamos desesperados por los besos prohibidos. Estoy desesperado por interrumpir la sección de Tamara. Uy, ¿cómo le voy a interrumpir hoy? Uy, ¿cómo voy a dedicar a interrumpirle la sección? Quedó con la dopamina allá arriba de los gráficos. Le dispara, pero pim, pim, pim. Casi como panera. No, y además tiene un problema que hace... Está reemplazando la panera. Sí, por los números y los gráficos. Una adicción se reemplaza con otra. Está bien, por ahí eso. Es Bueno, peligroso. pero esta capaz es más sana. No, va a estar ahora 23 horas por día viendo gráficos. Es peligroso. A ver. Bueno. ¿Cuándo hizo eso, chicos?